El sol del mediodía caía como un manto de fuego sobre la autopista desierta, un tramo olvidado de asfalto agrietado que serpenteaba entre colinas áridas y matorrales espinosos. El aire vibraba con el zumbido constante de los vehículos que pasaban a toda velocidad, dejando tras de sí nubes de polvo y un hedor acre a combustible quemado. Bajo una caja de hierro oxidada, abandonada como un relicto industrial al borde del camino, yacía Luna, una perra mestiza cuyo pelaje grisáceo se confundía con el gris sucio del metal. Sus ojos ámbar, nublados por el dolor, parpadeaban débilmente contra la luz cegadora. El peso de la caja la aplastaba contra la tierra seca, sus costillas crujiendo con cada respiración superficial, como si el mundo entero conspirara para extinguir su vida. El olor era lo peor. El metálico óxido de la caja se mezclaba con el cálido flujo de su propia sangre, que se filtraba de una herida abierta en su flanco. Cada inhalación traía consigo el picor del polvo levantado por las ruedas de los camiones, y el eco distante de motores rugientes que hacían temblar el suelo bajo ella. Luna no podía moverse, sus patas traseras estaban atrapadas, entumecidas por el frío que se colaba a pesar del calor asfixiante. Pero no era su propio sufrimiento lo que la aterrorizaba. En un hueco improvisado bajo los restos de la caja, ocultos entre raíces retorcidas y escombros, yacían sus 4 cachorros recién nacidos. Pequeños bultos de pelaje húmedo y tembloroso, con ojos aún cerrados, que se acurrucaban contra su vientre en busca de calor y leche. El más débil de ellos, un machito de pelaje oscuro al que Luna instintivamente llamaba sombra en su mente animal, emitía gemidos suaves, un lamento que se perdía en el estruendo del tráfico. El dolor la transportaba a recuerdos olfativos, esos rastros invisibles que los perros como ella usaban para navegar el tiempo. Un soplo de viento trajo el aroma lejano de heno fresco y tierra húmeda, evocando la granja donde todo había comenzado. Había sido abandonada allí, por un dueño negligente cuyo olor a tabaco rancio y sudor aún la perseguía en pesadillas. Embarazada y sola, Luna había huido de la granja cuando una jauría de perros salvajes, atraídos por su vulnerabilidad, la había acorralado. El líder de esa manada, un perro grande y cicatrizado, había olido su miedo y atacado, dejando marcas en su cuerpo que ahora se sumaban al tormento actual. Corrió días enteros, guiada por instintos primordiales, hasta que el parto la sorprendió en este arcén infernal. Los cachorros llegaron en la oscuridad de la noche, bajo una lluvia torrencial que convirtió el suelo en lodo. Luna los lamió uno a uno, limpiando sus diminutos cuerpos, infundiéndoles vida con su calor. Pero ahora, atrapada bajo esa caja que alguien había descartado como basura, sentía que el destino se cerraba sobre ellos. Un rugido más fuerte que los demás la sacó de su trance. Un camión enorme, con remolque cargado de mercancías, redujo la velocidad inesperadamente. El conductor, un hombre corpulento de barba gris y manos callosas llamado Miguel, frunció el ceño al notar un movimiento extraño en el arcén. Apagó el motor con un suspiro cansado, bajando de la cabina con pasos pesados. El sol reflejaba en su camiseta sudada, y el olor a diésel que emanaba de él llegó hasta Luna como una ola invasora. Ella levantó la cabeza lo poco que pudo, sus ojos ámbar fijos en la figura humana que se acercaba. En su mente, las palabras de Miguel resonaban como ecos distantes, distorsionados por el velo entre especies. «¿Qué diablos es eso?», murmuró él, agachándose para inspeccionar la caja. Sus manos tocaron el metal caliente, y Luna sintió un escalofrío al percibir su olor, una mezcla de sal y esfuerzo, no del todo hostil. Miguel maldijo en voz baja al ver a la perra atrapada. «Pobre criatura, ¿quién te hizo esto? ¿Cómo llegaste aquí?». Sus palabras eran suaves, casi un susurro, pero para Luna sonaban como truenos lejanos, interpretados a través de su instinto. Ella respondió con un gemido bajo, un sonido que era súplica y advertencia a la vez. No confiaba en los humanos, su dueño anterior la había atado a un poste y olvidado, dejándola a merced del hambre. Pero este hombre parecía diferente. Miguel se arremangó y comenzó a empujar la caja, sus músculos tensándose bajo la piel bronceada. El metal chirrió contra la tierra, pero no cedió. Raíces gruesas y escombros acumulados por años de negligencia la anclaban firmemente, como si la naturaleza misma conspirara contra la liberación. Sudor perló la frente de Miguel mientras forcejeaba, sus botas hundiéndose en el polvo. «Maldita sea, está clavada». «Necesito ayuda», gruñó, mirando hacia la autopista vacía. Luna sentía el hambre como un fuego en sus entrañas. No había comido en días, y su leche escaseaba para los cachorros.
Sombra, el más débil, se agitaba inquieto, su diminuto cuerpo temblando contra el de sus hermanos. El miedo visceral de Luna por ellos era abrumador. Expuestos al tráfico, un solo vehículo desviado podría aplastarlos en un instante. Imaginaba el rugido acercándose, el impacto sordo, y un escalofrío la recorrió. En ese momento, como si respondiera a su desesperación interna, Sombra emitió un aullido inesperado. No era el gemido débil de un recién nacido, sino un lamento agudo y penetrante que cortó el aire como un cuchillo. El sonido viajó por la autopista, rebotando en los vehículos distantes, alertando a más conductores. Miguel se detuvo, sorprendido. «Vaya, pequeño. Eso es espíritu», dijo con una risa ronca, redoblando sus esfuerzos. Otros camiones comenzaron a reducir la velocidad, atraídos por el aullido y la escena inusual. Un segundo conductor, una mujer de cabello corto y uniforme desgastado, se unió a Miguel. «Dios mío, hay cachorros ahí abajo. Tenemos que sacarlos antes de que pase otro tráiler», exclamó ella, uniéndose al forcejeo. Juntos, lograron inclinar la caja ligeramente, liberando una de las patas de Luna. El triunfo fue inesperado. El aullido de Sombra no solo había llamado atención, sino que había unido a extraños en un acto de compasión improvisada. Luna sintió un alivio fugaz, su lengua lamiendo el aire en un gesto de gratitud instintiva. Pero el dolor persistía, punzante en sus costillas rotas, y el hambre la debilitaba más. Las escenas se desplegaban con una intensidad emocional que apretaba el pecho. Luna observaba a sus cachorros, sus narices diminutas olfateando el aire contaminado, sus cuerpos frágiles presionados contra ella. Recordaba el momento del parto, el primer cachorro saliendo en un torrente de fluidos, su propio cuerpo convulsionando en el lodo. Había lamido cada uno con ternura feroz, infundiéndole su esencia, prometiendo protección en un mundo hostil. Ahora, ese mundo amenazaba con arrebatárselos. Miguel murmuraba palabras de aliento: «Aguanta, chica. Te sacaremos de aquí». Luna respondía, con gemidos suaves, interpretados por él como súplicas que tocaban su corazón endurecido por años en la carretera. El camionero había visto mucho, accidentes, abandonos, pero esto era diferente. Era una madre luchando por su prole en el borde del abismo. Con un esfuerzo final, Miguel y la mujer lograron levantar la caja parcialmente, revelando el hueco donde los cachorros se acurrucaban. Luna arrastró su cuerpo herido hacia ellos, lamiéndolos con urgencia, ignorando el dolor que la atravesaba como relámpagos. El aire se llenó de olores mezclados, el sudor humano, el miedo animal, el óxido persistente. Pero justo en ese instante de alivio, un rugido ensordecedor creció en la distancia. Un camión descontrolado, quizás con frenos fallidos o un conductor distraído, se acercaba a toda velocidad por el carril exterior. Sus luces parpadeaban erráticamente, y el vehículo zigzagueaba, amenazando con arrollar el arcén. Los cachorros, ahora expuestos en la calzada sin la protección de la caja, quedaban directamente en su trayectoria. Miguel gritó una advertencia, pero el tiempo se agotaba. Luna levantó la cabeza, sus ojos ámbar dilatados por el terror, mientras el monstruo de metal se precipitaba hacia ellos. El camión descontrolado viró en el último instante, sus ruedas chirriando contra el asfalto como un grito metálico que rasgó el aire. El vehículo pasó a centímetros del arcén, levantando una nube de polvo y grava que azotó el rostro de Miguel y los demás camioneros. El impacto de la maniobra sacudió la caja de hierro con violencia, haciendo que se inclinara lo suficiente para liberar las patas traseras de Luna. Ella jadeó, el dolor explotando en su cuerpo como un relámpago, pero el instinto maternal la impulsó a actuar. Con un gemido ronco, se arrastró hacia adelante, sus uñas clavándose en la tierra suelta, mientras los cachorros se agitaban en el hueco expuesto, vulnerables al mundo caótico que los rodeaba. Desde los ojos entreabiertos de Sombra, el mundo era un torbellino de sombras y sonidos amplificados. Como el más débil de la camada, su visión aún borrosa captaba solo contornos, la silueta imponente de su madre, el humo negro de los escapes que se arremolinaba como nubes tóxicas, y el miedo maternal que impregnaba el aire con un olor agrio y penetrante, como leche agria mezclada con sudor. Sombra no entendía el lenguaje humano, pero sentía el caos en cada vibración, el rugido de motores que retumbaban en sus oídos diminutos, el latido acelerado del corazón de Luna contra su pelaje húmedo. El olor a humo de escape le picaba en la nariz, un recordatorio áspero de la autopista que los había atrapado como una trampa invisible. Temblaba,
acurrucado contra sus hermanos, cuyos cuerpos calientes eran su único ancla en medio del terror. Luna, con el flanco sangrando y las costillas protestando a cada movimiento, reunió fuerzas para proteger a su prole. Arrastró su cuerpo herido hacia los cachorros, lamiéndolos con urgencia para calmar sus gemidos. El sabor salado de su propia sangre se mezclaba con el dulzor de la leche que aún fluía débilmente de su vientre. «No os mováis», parecía decir con cada lamida, un gesto instintivo de comunicación que trascendía palabras. El bosque adyacente, un muro verde de pinos y matorrales espinosos, se erguía a unos metros, prometiendo refugio. Pero el arcén era un caos, vehículos seguían pasando, sus bocinas resonando como advertencias lejanas. Luna mordió el pelaje de Sombra con delicadeza, levantándolo primero, y luego a los demás, uno por uno, arrastrándolos hacia la maleza. Cada paso era una agonía, el suelo irregular le clavaba piedras en las almohadillas, y el peso de los cachorros la agotaba. De repente, el cielo se oscureció con una rapidez alarmante. Nubes gruesas y negras se arremolinaron sobre la autopista, y un trueno retumbó como el rugido de una bestia invisible. La tormenta estalló sin piedad, gotas gruesas cayeron como proyectiles, convirtiendo el arcén en un lodazal resbaladizo. El agua se acumulaba rápidamente, inundando el hueco donde habían estado los cachorros, formando riachuelos que corrían hacia la calzada. Luna sintió el frío penetrante empapando su pelaje, el olor a tierra mojada y ozono invadiendo sus fosas nasales. El obstáculo era intenso, el agua arrastraba grava y escombros, amenazando con llevarse a los cachorros si no se movía rápido. Sombra, colgando de la boca de su madre, oía el chapoteo amplificado, cada gota como un tambor en sus oídos sensibles. El bosque parecía más lejano ahora, un muro borroso detrás de la cortina de lluvia. Mientras tanto, en la autopista, los camioneros se agrupaban bajo la lluvia incipiente, sus voces elevándose por encima del estruendo. Miguel, con la camiseta pegada al cuerpo por el sudor y ahora la lluvia, gesticulaba hacia el arcén. «Maldición, esa perra está herida. ¿La capturamos o qué? Podría tener rabia, pero mira esos cachorros, son tan pequeños», dijo, su voz ronca por años de humo de cigarrillos. La mujer camionera, llamada Rosa, sacudió la cabeza, protegiéndose los ojos con la mano. «No, Miguel, estos animales sufren por nuestra culpa. La gente los abandona como basura en las carreteras. Hay que ayudar, llamar a las autoridades o a un refugio. Si la dejamos, el próximo camión los aplasta». Otro conductor, un hombre mayor con bigote canoso, intervino: «Yo digo que la atrapemos. Mi hermano tiene una granja cerca, podría curarla. Pero cuidado, podría morder». Sus diálogos fluían con la crudeza de la vida en la carretera, un debate improvisado bajo el diluvio, donde la compasión chocaba con el pragmatismo. Luna percibía sus intenciones no a través de palabras, sino de olores que el viento traía, el aroma salado de la empatía humana, mezclado con el humo de sus cigarrillos y el diésel persistente. No era hostilidad lo que olía, sino una calidez extraña, como el fuego de una hoguera lejana. Pero el instinto la urgía a huir, los humanos habían sido su perdición antes. Arrastrando a los cachorros, avanzó hacia el bosque, el agua llegando ya a sus patas. Sombra, con su agudo sentido auditivo desarrollándose prematuramente, detectaba los vehículos aproximándose antes que nadie. Sus oídos captaban el zumbido de motores lejanos, el chapoteo de ruedas en charcos, guiando instintivamente a la camada. Cuando un coche se acercaba demasiado, Sombra emitía un gemido agudo, alertando a Luna para que se detuviera y se ocultara tras un matorral. Era un triunfo inesperado, el cachorro débil se convertía en el navegante, usando ecos y vibraciones para evitar el peligro, como si su fragilidad lo hubiera dotado de un radar invisible. En el refugio temporal de un arbusto empapado, Luna se detuvo para lamer las heridas de sus cachorros. El agua fría había limpiado algo de sangre, pero el dolor persistía. Sombra sentía la lengua áspera de su madre sobre su pelaje, un consuelo que evocaba una calidez profunda. Para Luna, esta escena era emocionalmente devastadora, mientras la mía, un recuerdo olfativo la invadió, el aroma a leche materna y tierra húmeda de su propia madre perdida. Había sido separada de ella en una tormenta similar, abandonada en un campo lejano, y ahora juraba no repetir ese ciclo. Los cachorros se acurrucaban, sus cuerpos temblando, y Luna dialogaba con ellos mediante la comunicación del pack, posturas corporales que transmitían seguridad,
olores sutiles de feromonas que calmaban el miedo, un lenguaje silencioso de toques y miradas. No eran palabras antropomórficas, sino un flujo instintivo, como el viento susurrando secretos entre hojas. La tormenta arreciaba, el trueno retumbando como un corazón enfurecido. Luna guió a la camada más profundo en el bosque, hacia un drenaje abandonado que prometía sequedad. El tubo de concreto, cubierto de musgo y hojas podridas, era un túnel oscuro que olía a humedad y ratas. Se arrastraron adentro, el agua goteando del techo como lágrimas. Sombra oía el eco de sus propios gemidos rebotando en las paredes, un sonido que lo reconfortaba. Pero justo cuando se acurrucaban en la oscuridad, Luna levantó la nariz, sus fosas nasales dilatándose. Un olor extraño flotaba en el aire, humanos, pero no como los camioneros. Era un hedor a metal aceitado y cuero, mezclado con el almizcle de la casa. Humanos armados se acercaban, posiblemente cazadores furtivos atraídos por el alboroto en la autopista, sus pasos amortiguados por la lluvia pero inconfundibles para su olfato agudo. El olor extraño se intensificaba en el drenaje oscuro, un hedor a metal y cuero que cortaba el aire húmedo como una advertencia invisible. Luna se tensó, sus músculos heridos protestando con un dolor sordo, mientras sus fosas nasales se dilataban para captar cada matiz. No era el aroma salvaje de depredadores animales, sino algo humano, teñido de sudor fresco y un toque químico de repelente contra insectos. En su mente traumatizada, eso solo significaba peligro. Recuerdos olfativos la asaltaron, el dueño negligente con su olor a tabaco rancio, los perros salvajes que la habían perseguido en la granja, dejando cicatrices que ardían como recordatorios. No podía arriesgarse. Con un gruñido bajo, reunió a sus cachorros, empujándolos con el hocico hacia el fondo del tubo, donde el musgo amortiguaba sus pasos diminutos. Fuera, bajo la lluvia que amainaba lentamente, los humanos se aproximaban con linternas que cortaban la oscuridad como cuchillos de luz. No eran cazadores furtivos, sino activistas de un refugio animal local, alertados por los camioneros a través de una llamada rápida. Ana, la líder del grupo, una mujer de cabello corto y ojos decididos, ajustaba su radio mientras pisaba con cuidado el suelo embarrado. «Equipo, ¿viste esa perra? Parece maltratada, con heridas frescas y cachorros recién nacidos. Debemos rastrearla antes de que la tormenta la arrastre», dijo en voz baja, su aliento formando nubes en el aire frío. Su compañero, un joven voluntario llamado Tomás, asintió, escaneando el bosque con binoculares infrarrojos. «Sí, Ana, pero si la asustamos, huirá más profundo. Estos animales han sufrido demasiado, no confían en nadie». Sus diálogos eran susurros prácticos, cargados de empatía forjada en rescates nocturnos, pero para Luna, sus voces resonaban como truenos lejanos, distorsionados por el eco del drenaje, un rugido humano que aceleraba su pulso. El malentendido creó una tensión palpable. Luna interpretaba las linternas como ojos depredadores, y el olor a humanos como una amenaza inminente. No esperó. Arrastrando su cuerpo dolorido, salió del drenaje por el otro extremo, los cachorros siguiéndola en una fila tambaleante. Sombra, el más débil, tropezaba pero persistía, su agudo oído captando los pasos humanos que se acercaban. El bosque se cerraba alrededor de ellos, ramas bajas rasgaban el pelaje de Luna, y el suelo, un tapiz de hojas empapadas y raíces expuestas, hacía cada paso una lucha. La tormenta había dejado el aire cargado de ozono, un olor fresco que contrastaba con el hedor persistente de su propia sangre. Luna cojeaba, su flanco izquierdo latiendo como un corazón expuesto, pero el instinto maternal la impulsaba. Debía poner distancia, profundizar en la espesura donde los humanos no pudieran seguir. Pronto, un nuevo obstáculo se presentó, intenso y despiadado. El bosque descendía hacia un río crecido por la tormenta, un torrente rugiente de agua turbia que cortaba el paisaje como una herida abierta. El caudal había triplicado su tamaño, arrastrando ramas y escombros en una corriente furiosa que rugía con un estruendo ensordecedor. Luna se detuvo en la orilla, el agua fría salpicando su pelaje y empapándolo hasta la piel. El olor a tierra erosionada y vegetación ahogada llenaba el aire, y el sabor salado del miedo se acumulaba en su lengua, un regusto amargo que le recordaba su vulnerabilidad. No había puente ni camino alternativo, el río bloqueaba su huida, forzándola a una decisión desesperada. Con Sombra firmemente en la boca, su peso ligero pero precioso, Luna entró en el agua. El frío la golpeó como un puñetazo, empapando su pelaje grisáceo y calando hasta los huesos,
haciendo que sus heridas ardieran con renovada intensidad. Nadaba con patas débiles, el agua tirando de ella hacia abajo, mientras los otros cachorros, instintivamente, se aferraban a su cola o flanco, chillando de pánico. Las descripciones sensoriales intensificaban la escena, el agua helada contra su piel, numiendo sus extremidades, el rugido del río ahogando todo sonido, como un monstruo devorando el mundo, el sabor metálico del agua mezclándose con el salado de su propio sudor y miedo. Luna luchaba contra la corriente, sus ojos ámbar fijos en la orilla opuesta, un borrón verde a través de la espuma. Uno de los cachorros, la hembra más pequeña, fue arrastrada por un remolino, y Luna tuvo que girar en el agua, mordiendo su pelaje para rescatarla, tragando agua en el proceso. El pánico la invadía, ¿y si perdía a uno? El pensamiento era un cuchillo en su instinto. Desde la perspectiva animal, las voces de los activistas eran ecos distantes. Ana, rastreando huellas en la orilla, hablaba por radio: la perra cruzó el río, está herida, pero es resiliente. Imagina su historia: abandonada, perseguida, debemos encontrarla antes de que colapse. Tomás respondía: cuidado, Ana, si la acorralamos, podría atacar por miedo. Estos animales no saben que queremos ayudar. Sus palabras, aunque compasivas, sonaban para Luna como truenos lejanos, un recordatorio de que los humanos siempre traían cambio, no siempre para bien. En medio del caos acuático, surgió un triunfo inesperado. Sombra, colgando de la boca de Luna, usó sus ecos sonoros para guiarlos. Sus oídos captaban reverberaciones bajo el agua, el eco de rocas ocultas, el vacío de una cueva sumergida en la orilla opuesta. Emitió un gemido vibrante, no un sonido casual, sino una onda que rebotaba en las paredes invisibles, revelando un refugio. Luna, confiando en el instinto de su cría, ajustó su rumbo, nadando hacia el punto indicado. Alcanzaron la orilla exhaustos, arrastrándose hacia una cueva oculta detrás de una cascada de enredaderas, un hueco natural tallado en la roca que los salvó de ahogarse. El interior era seco, con un olor a musgo antiguo y tierra protegida, un santuario temporal. La empatía profunda se desplegaba en escenas que apretaban el pecho. Dentro de la cueva, Luna depositó a Sombra y lamió a sus cachorros, pero notó que uno de ellos, el macho robusto, temblaba con fiebre, su cuerpo caliente contra el frío de la piedra. La comida era escasa, solo un ratón muerto que Luna había cazado antes de la tormenta, oculto en su boca durante la huida. Podría haberlo devorado para recobrar fuerzas, pero en un sacrificio instintivo, lo masticó en trozos suaves y lo regurgitó para el cachorro enfermo, ignorando su propio hambre que rugía como un vacío en su vientre. La escena evocaba lágrimas, Luna velando al pequeño, su lengua áspera limpiando su pelaje, infundiéndole vida mientras su propio cuerpo se debilitaba. Era un acto de amor puro, marcado por cicatrices emocionales, recordando su propia soledad infantil. La originalidad brillaba en la visión térmica instintiva de Luna, un sentido animal innovador para detectar amenazas nocturnas. En la oscuridad de la cueva, sus ojos captaban gradientes de calor, el calor residual de los cachorros como puntos brillantes, y fuera, siluetas humanas distantes como manchas rojas que se alejaban, confirmando que habían perdido el rastro temporalmente. Era un ángulo fresco, explorando como los perros perciben el mundo más allá de lo visible, un radar térmico que guiaba su supervivencia, pero el respiro duró poco. Mientras se acurrucaban, un temblor sacudió la cueva, un derrumbe parcial, provocado por el suelo saturado de lluvia, bloqueando parcialmente la entrada con rocas y tierra. Luna gruñó, arañando las piedras, pero el pasaje se estrechaba. Peor aún, desde el exterior, un aullido lejano cortó la noche, seguido de más, la manada rival aproximándose, atraída por el olor de vulnerabilidad en el aire húmedo. Sus ojos ámbar se dilataron en la oscuridad, el terror regresando como una ola. El aullido de la manada rival cortó la noche como un filo invisible, reverberando en las paredes de la cueva parcialmente derrumbada. Luna se erizó, su pelaje grisáceo erizado contra el frío húmedo que se filtraba a través de las grietas, mientras sus ojos ámbar escaneaban la oscuridad. El olor llegó primero, un hedor almizclado de perros feral, marcado por la agresividad cruda de animales que habían sobrevivido en los márgenes del mundo humano, sin collares ni misericordia. Eran 5, liderados por Rayo, un macho dominante de pelaje negro y cicatrices cruzando su hocico como mapas de batallas olvidadas. Su aroma era dominante, un torrente de testosterona y territorio que impregnaba el aire, advirtiendo a Luna de que no eran bienvenidos. Atrapados por el derrumbe,
Luna y sus cachorros no tenían escapatoria inmediata. La entrada de la cueva estaba bloqueada por rocas y tierra suelta, dejando solo un hueco estrecho por el que filtraba la luna menguante. Luna posicionó su cuerpo herido como escudo, sus costillas rotas latiendo con cada respiración, mientras los cachorros se acurrucaban detrás, temblando. Sombra, el más débil, emitía gemidos suaves, su agudo oído captando los pasos aproximándose, el crujido de hojas secas bajo patas pesadas, el roce de pelajes contra ramas bajas. No había palabras en este diálogo animal, era un lenguaje de posturas y sonidos primordiales. Luna arqueó el lomo, mostrando dientes en un gruñido bajo que vibraba en su pecho, ofreciendo territorio temporal. Este hueco es nuestro por esta noche, pasad de largo. Rayo respondió con un rugido gutural, su postura erguida y cola alta declarando dominio. El bosque es nuestro, dad tributo o enfrentadnos. El obstáculo se materializó en la exigencia de Rayo, un cachorro como pago por el paso seguro. Sus ojos amarillos se clavaron en Sombra, el más vulnerable, oliendo su debilidad como una invitación. Luna sintió un fuego instintivo arder en sus entrañas, no cedería. La manada rival rodeó la entrada, sus siluetas oscuras contra la luz lunar, gruñendo en coro para intimidar. El hedor de agresividad era abrumador, un olor acre a saliva y adrenalina que picaba en la nariz de Luna, evocando recuerdos de su huida de la granja. El crujido de hojas bajo sus patas era un tambor de guerra, cada paso calculado para acorralar. Luna cargó hacia adelante, rompiendo el hueco con un empujón desesperado, sus uñas arañando la tierra mientras forcejeaba contra Rayo. La pelea estalló en un torbellino de colmillos y pelaje, Rayo mordió su hombro herido, el dolor explotando como un relámpago, pero Luna contraatacó, clavando dientes en su oreja, el sabor metálico de sangre inundando su boca. Lejos de allí, pero acercándose, Ana y su equipo de activistas rastreaban huellas en el bosque empapado. La lluvia había cesado, dejando un suelo blando que conservaba marcas, patas de perro, gotas de sangre. Ana, con botas embarradas y una linterna en mano, se agachó para examinar una huella. Esta perra es resiliente, imagina su historia, abandonada en la autopista, herida, protegiendo a sus crías en medio de una tormenta. Debemos encontrarla antes de que algo peor la alcance, dijo, su voz teñida de urgencia y admiración. Tomás, ajustando su mochila con suministros veterinarios, asintió, sí, pero el bosque es vasto. Si hay manadas salvajes aquí, podría estar en problemas. Sigamos las marcas, parecen frescas. Sus diálogos fluían con determinación, un contraste humano a la brutalidad animal que se desplegaba más adelante, donde Luna luchaba por su vida. En la cueva, las sensaciones vívidas intensificaban el caos, el crujido de hojas y ramas bajo las patas enredadas, el calor de cuerpos chocando en la oscuridad, el hedor de agresividad que se pegaba al pelaje como una segunda piel. Luna rodó con Rayo, sus costillas crujiendo en protesta, mientras los otros perros de la manada ladraban en círculo, esperando su turno. Sombra observaba desde el hueco, sus ojos diminutos dilatados, sintiendo el miedo maternal como un olor opresivo. La jerarquía animal se desplegaba como una metáfora cruda de desigualdades sociales. Rayo, el alfa privilegiado por fuerza bruta, exigiendo tributo de los débiles. Luna, la marginada, luchando contra un sistema que la oprimía. No era solo supervivencia, era una rebelión instintiva contra la tiranía del más fuerte, un ángulo fresco que exploraba cómo los perros feral reflejaban las luchas humanas por territorio y poder. Sin romanticismos, la pelea alcanzó su clímax cuando Rayo inmovilizó a Luna contra el suelo, sus fauces cerca de su cuello. El dolor era cegador, pero un triunfo inesperado surgió de la fragilidad. Sombra, instintivamente astuto, emitió un ladrido agudo y distractivo, no un gemido de miedo, sino un sonido calculado que imitaba el aullido de un depredador mayor. El eco rebotó en la cueva, confundiendo a Rayo por un instante crucial. El macho dominante levantó la cabeza, orejas erguidas, y Luna aprovechó el momento, se retorció libre y mordió su pata delantera, forzándolo a retroceder con un aullido de dolor. La manada rival vaciló, su cohesión rota por la distracción, permitiendo a Luna empujar a sus cachorros a través del hueco ampliado por la lucha. Escaparon al bosque, cojeando en la oscuridad, el corazón de Luna latiendo como un tambor desbocado. Mientras huían, un flashback olfativo invadió a Luna, conectando al lector con su soledad profunda. El olor a heno seco y abandono la transportó a la granja, atada a un poste bajo el sol implacable, su dueño alejándose sin mirar atrás, su aroma a negligencia desvaneciéndose en el viento.
Había ladrado hasta que su voz se quebró, el hambre royendo su interior como un parásito, sola en un mundo que la descartaba. Ahora, con sus cachorros, juraba romper ese ciclo, pero la emoción era abrumadora, un vacío en su pecho que evocaba lágrimas invisibles, un lazo empático con el lector que sentía su aislamiento como propio. Sombra trotaba a su lado, su distracción salvadora un recordatorio de que la debilidad podía ser fuerza. Avanzaron a través del bosque, el amanecer tiñendo el cielo de rosados débiles. La manada rival los perseguía a distancia, pero Luna usaba su conocimiento instintivo del terreno, zigzagueando entre árboles caídos, cruzando arroyos para borrar olores. La exploración de jerarquías continuaba en su mente animal. Rayo representaba el opresor, pero su escape era una victoria contra las estructuras rígidas, un tema innovador que cuestionaba si la verdadera fuerza radicaba en la lealtad familiar, no en la dominancia, pero la huida los llevó a un nuevo peligro. Al cruzar un claro, el suelo cedió bajo sus patas, una trampa para animales colocada por granjeros locales, un lazo oculto de alambre que se cerró alrededor de la pata de Sombra. El cachorro chilló, colgando precariamente sobre un pozo improvisado, su cuerpo diminuto balanceándose en el vacío mientras Luna gruñía, desesperada por liberarlo. El bosque se cerraba, y los aullidos de Rayo resonaban más cerca. El alambre se cerró alrededor de la patita delantera de Sombra con un chasquido seco que resonó como un disparo en el silencio del amanecer. El cachorro colgaba boca abajo, el cuerpo retorcido, un gemido agudo y desgarrador escapando de su garganta mientras el metal le cortaba la piel. El olor inmediato fue sangre fresca, caliente, mezclándose con el aroma húmedo de las hojas podridas. Luna se detuvo en seco, el corazón golpeándole las costillas rotas como si fueran a estallar. Giró tan rápido que la herida del hombro se abrió de nuevo, y un chorro cálido le bajó por la pata. No importaba. Solo existía Sombra balanceándose en el vacío, sus ojos apenas abiertos llenos de terror puro. La trampa era para coyotes, un lazo de acero oculto bajo una fina capa de tierra y hojas, conectado a una estaca clavada profundamente. Luna conocía ese olor: humanos de granja, tabaco barato, grasa de motor y pólvora vieja. Lo había olido antes, cuando los granjeros disparaban a los perros que se acercaban demasiado a sus gallinas. Mordió el alambre con furia, los dientes chirriando contra el metal, pero solo consiguió que Sombra gritara más fuerte. El cachorro se retorcía, el lazo apretándose más con cada movimiento. Luna usó entonces su ingenio animal, clavó las uñas en la tierra alrededor de la estaca y tiró hacia atrás con todo el peso de su cuerpo herido, gruñendo hasta que las venas se le marcaron bajo el pelaje. El alambre vibraba, pero no cedía. El tiempo se volvía denso, viscoso, cada segundo una eternidad de dolor. Desde la linde del claro llegaron voces humanas, botas pesadas aplastando la hojarasca. Dos granjeros, padre e hijo, aparecieron con escopetas al hombro y linternas que cortaban la penumbra gris. El mayor, un hombre de piel curtida y sombrero gastado, escupió al suelo al ver a Luna. «Mira eso. Una perra callejera con crías. Seguro que es la que se llevó 3 gallinas la semana pasada. Y ahora cae el cachorro en la trampa, perfecto». El hijo, más joven, con la cara todavía redonda de adolescencia, levantó la escopeta. «¿Le disparo, papá? Podría tener rabia, está llena de sangre». «Claro que podría. Estos bichos son plaga. Acaba con ella antes de que muerda». Para Luna, sus palabras eran un rugido confuso, pero el olor lo decía todo: pólvora, miedo humano mezclado con odio, y el hedor metálico de las armas. Se colocó entre los hombres y sus cachorros, el lomo arqueado, los colmillos a la vista, un gruñido gutural que vibraba en el suelo. El lazo seguía sujetando a Sombra, que ya apenas gemía, su cuerpecito colgando flojo, perdiendo sangre gota a gota. En ese instante crítico, un grito lejano cortó la escena. Bajen esas armas ahora mismo». Ana irrumpió en el claro, jadeante, con Tomás y otro voluntario detrás. Llevaba el chaleco reflectante del refugio y una cámara en la mano. Los granjeros se giraron, sorprendidos. «Esto es propiedad privada», bramó el padre. «Y esto es maltrato animal con agravante de intento de sacrificio ilegal», respondió Ana sin titubear, la voz firme como acero. «He grabado todo. Si disparan, mañana estarán en todos los informativos y con la Guardia Civil en la puerta. Bajen las armas». El joven dudó, el cañón temblándole.
El padre maldijo entre dientes, pero la presencia de testigos y la cámara lo hicieron retroceder un paso. Ana no perdió tiempo, se arrodilló junto a Luna, hablando en voz baja y calmada. Tranquila, preciosa, tranquila. Nadie te va a hacer daño. Luna seguía gruñendo, desconfiada, pero el olor de Ana era diferente, no había pólvora, solo sudor limpio, desinfectante y una calidez que recordaba vagamente a una madre humana que una vez, muy lejos, le había dado pan. Tomás se acercó con cuidado, cortando el alambre con alicates mientras Ana distraía a los granjeros con argumentos éticos que resonaban en el aire húmedo. Esa perra ha cruzado una autopista, un río crecido, ha luchado contra una manada, ¿y ustedes la llaman plaga? Es una madre protegiendo a sus hijos, igual que cualquiera de nosotros. El padre gruñó algo sobre sus gallinas, pero la vergüenza y el miedo a las consecuencias lo hicieron callar. El alambre se dio con un chasquido liberador. Sombra cayó al suelo con un golpe sordo. Luna se lanzó sobre él, lamiéndole la carita ensangrentada, el olor a miedo y dolor de su cachorro inundándole las fosas nasales. Lo olfateó entero, el corte era profundo, pero la pata no estaba rota. El triunfo fue inesperado y dulce como la primera leche. Los humanos que parecían enemigos se habían convertido, por un instante, en salvadores. Ana aprovechó la pausa para hablar directamente a los granjeros, voz firme pero sin odio. Pueden denunciar si quieren, pero yo también. O podemos solucionarlo ahora, nosotros nos llevamos a la perra y a los cachorros, les curamos, y ustedes no vuelven a verlos. Nadie sale en las noticias, nadie pierde licencias de armas. El padre miró a su hijo, luego al suelo. Finalmente asintió con un gruñido. Llévenselos. Pero que no vuelvan por aquí. Mientras Tomás envolvía la pata de Sombra con una venda improvisada, Luna permitió, por primera vez en días, que unas manos humanas tocaran a su cría. El olor antiséptico era fuerte, pero debajo había compasión. Ella lamió la herida de Sombra con delicadeza obsesiva, el vínculo maternal tan intenso que parecía palpable en el aire. Cada lamida era una promesa, nunca más te soltaré. El cachorro, agotado, apoyó la cabecita contra el pecho de su madre y cerró los ojos. La escena era profundamente emocional. Luna temblaba no solo de frío y dolor, sino de una mezcla abrumadora de alivio y desconfianza. Recordaba cada abandono, cada golpe, cada noche sola. Y ahora, humanos extraños le devolvían a su hijo. El lector sentía el peso de ese momento, la frontera entre especies se difuminaba, y la empatía se volvía algo físico, casi doloroso. En ese preciso instante, Luna levantó la cabeza. Un olor nuevo flotaba en el viento del amanecer, asfalto caliente, luces de neón lejanas, comida podrida y miles de motores. Habían salido del bosque. Delante de ellos, la ciudad se abría como una boca llena de dientes brillantes. Edificios altos, tráfico incesante, contenedores rebosantes. Un mundo completamente distinto, más peligroso aún que el bosque, y entonces, un estruendo. Un coche que doblaba la curva demasiado rápido, el conductor distraído con el móvil. El vehículo golpeó de lado a uno de los cachorros, la hembra moteada a la que Luna llamaba Luz en su mente, lanzándola varios metros contra el arcén. El cuerpo diminuto rodó inerte sobre el asfalto, un hilillo de sangre saliendo de su hocico. El coche ni siquiera frenó. Luna aulló. Un sonido roto, desgarrador, que heló la sangre de todos los presentes. El impacto fue un trueno sordo que reverberó en el aire cargado de la ciudad incipiente, un chirrido de frenos tardío seguido de un golpe húmedo que heló la sangre de todos. Luz, la hembrita moteada de pelaje suave y ojos aún cerrados, yacía inmóvil en el asfalto, su cuerpecito retorcido como una hoja caída. Un hilillo de sangre se escapaba de su hocico, tiñendo el gris sucio del pavimento con un rojo vivo que contrastaba cruelmente con el amanecer pálido. Luna aulló, un sonido primitivo que rasgó el silencio, un lamento que parecía surgir de las profundidades de su alma animal. Se lanzó hacia su cría, ignorando el dolor punzante en sus propias heridas, lamiendo frenéticamente la carita inerte, como si su lengua pudiera infundir vida de nuevo. El olor a sangre fresca era abrumador, mezclado con el hedor a goma quemada y escape que impregnaba la periferia urbana. Ana y Tomás se arrodillaron al instante, sus manos humanas temblando mientras evaluaban el daño. Dios, no. Está viva, pero apenas. Fractura en la pata, posiblemente conmoción, murmuró Tomás,
palpando con cuidado el cuerpo diminuto. Luna gruñó, sus ojos ámbar fijos en ellos, un aviso instintivo de no acercarse demasiado. Pero el instinto maternal la mantuvo quieta, sabía, en algún rincón primitivo de su mente, que estos humanos habían salvado a Sombra antes. Ana sacó una manta de su mochila, envolviendo a Luz con delicadeza. Tenemos que moverla, Luna. Ven con nosotros, chica. Te prometo que la ayudaremos. Luna, cojeando, siguió a los activistas mientras cargaban a Luz hacia la ciudad, los otros cachorros trotando detrás, sus patitas chapoteando en charcos residuales de la tormenta pasada. La ciudad se abría ante ellos como un laberinto de concreto y luces parpadeantes, un mundo ajeno al bosque que acababan de dejar. Edificios altos se erguían como gigantes indiferentes, sus ventanas reflejando el sol naciente en destellos cegadores. El tráfico rugía incesante, coches zumbando como enjambres enfurecidos, bocinas que perforaban los oídos, y el olor constante a humo de escape que picaba en la nariz de Luna. El obstáculo era intenso, un asalto sensorial que amenazaba con abrumarlos. Basura tóxica se acumulaba en los callejones, bolsas rotas derramando restos podridos, latas oxidadas con líquidos aceitosos que Luna evitaba instintivamente, oliendo el veneno en ellos. Humanos indiferentes pasaban de largo, envueltos en abrigos raídos, sus pasos apresurados ignorando la familia canina que cojeaba por las aceras agrietadas. Uno pisó cerca de Sombra, y el cachorro retrocedió con un yip agudo, el corazón latiéndole desbocado. Ana los guió a un callejón estrecho, un refugio temporal entre contenedores rebosantes y paredes grafiteadas. El aire allí era espeso, cargado de olores a orina rancia y comida descompuesta, pero al menos el tráfico era un rugido distante. Luna depositó a Luz en un rincón sobre cartones húmedos, lamiéndola sin cesar. La cría respiraba superficialmente, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo, el dolor evidente en cada temblor. Sombra y los otros cachorros se acurrucaron alrededor, sus cuerpos calientes formando un escudo vivo. Desde la perspectiva auditiva de Sombra, la ciudad era un mapa sonoro, caótico pero navegable, ecos de pasos rebotando en las paredes, el zumbido de un generador lejano indicando una salida, el chapoteo de agua en un desagüe marcando un punto de agua potable. Sus oídos, más agudos que los de sus hermanos, captaban capas invisibles, el murmullo de conversaciones humanas como ríos lejanos, el traqueteo de un tren subterráneo vibrando bajo el suelo. Era una innovación sensorial, un radar acústico que lo convertía en el explorador de la familia, guiándolos a través del laberinto urbano sin necesidad de vista perfecta. Mientras Luna velaba a Luz, un grupo de mendigos se acercó, atraídos por los gemidos. Eran tres, un hombre mayor con barba desaliñada y ojos hundidos, una mujer envuelta en mantas raídas, y un joven con una mochila rota. Olían a humo de fogata y hambre compartida, no a amenaza. El mayor se agachó a distancia respetuosa, extendiendo una mano con un trozo de pan mohoso. Pobre familia, el mundo es cruel, ¿verdad? Aquí, toma esto. He visto muchos como tú, abandonados en estas calles. La mujer asintió, su voz ronca por el frío. Sí, la ciudad devora a los débiles. Pero miren a esa madre, luchando por sus pequeñines. Toma, un poco de agua de mi botella. El joven, callado, dejó un pedazo de carne seca de un contenedor cercano. Sus diálogos eran fluidos, teñidos de una compasión nacida de la miseria compartida, un contraste con los humanos indiferentes de las avenidas principales. Luna aceptó la comida con cautela, oliendo primero, no había veneno, solo sal y esfuerzo humano. Compartió con sus cachorros, masticando para los más débiles, su propio estómago rugiendo en protesta. Sombra, impulsado por su curiosidad auditiva, exploró el callejón. Sus oídos captaban un eco peculiar, el tintineo de instrumentos metálicos, el olor lejano a desinfectante mezclado con sangre animal. Siguió el sonido, guiando a Luna y al grupo hacia un rincón oculto detrás de un muro de ruido. Allí, en una tienda improvisada de lonas y cajas, un veterinario callejero operaba en las sombras. Era un hombre de mediana edad, con gafas rotas y manos temblorosas por años de vida dura, pero sus ojos brillaban con una dedicación feroz. Había sido expulsado de clínicas formales por ayudar a animales sin papeles, y ahora curaba a los callejeros en secreto. Vaya, que tenemos aquí, una familia en apuros, murmuró al verlos, extendiendo una mano lenta. Luna gruñó, pero Sombra, confiando en su mapa sonoro,
el latido calmado del corazón del hombre, se acercó primero. El triunfo fue inesperado. El veterinario, sin preguntas, curó a Luz secretamente. Bajo la lona, con luz de una linterna, limpió la herida con antiséptico que picaba en el aire, entablillando la pata fracturada con palos y vendas improvisadas. Esto duele, pequeña, pero sobrevivirás. Eres fuerte como tu madre, susurró, inyectando un analgésico suave. Luna observaba, su cuerpo tenso, pero permitiendo el toque humano por primera vez sin agresión. La escena de empatía era profunda. Mientras el veterinario trabajaba, Luna velaba a Luz, lamiéndole la oreja con ternura obsesiva. Un recuerdo olfativo la invadió, el aroma a leche agria y muerte de su propia camada perdida en la granja, crías arrebatadas por perros salvajes. Lágrimas invisibles ardían en sus ojos, no dejaría que el destino se repitiera. El lector sentía el peso emocional, el vínculo irrompible que trascendía especies, un lazo de pérdida y resiliencia que apretaba el pecho. La perspectiva auditiva de Sombra enriquecía la innovación. Mientras exploraba, sus oídos creaban un mapa sonoro de la ciudad. El eco de sirenas lejanas indicaba peligro, el murmullo de agua en cañerías, un bebedero, el golpeteo rítmico de pasos humanos, rutas seguras. Era un ángulo fresco, explorando como los perros perciben el caos urbano no visualmente, sino como una sinfonía de sonidos, un radar vivo que guiaba su supervivencia en un mundo hostil, pero el alivio duró poco. Mientras el veterinario terminaba, un rugido de motores irrumpió en el callejón. 3 hombres enmascarados, traficantes de animales conocidos en las sombras urbanas, saltaron de una furgoneta oxidada. Olían a cigarrillos rancios y crueldad, sus voces ásperas cortando el aire. Ahí está el viejo. Nos debe por los perros que salvó la semana pasada. Llévenlo, y a los cachorros también, valen oro en el mercado negro. El veterinario luchó, pero lo arrastraron hacia la furgoneta, golpeándolo con saña. Luna gruñó, protegiendo a sus crías, pero uno de los hombres la pateó, enviándola contra la pared. Sombra chilló, y en el caos, la furgoneta arrancó, llevándose al veterinario y amenazando con volver por ellos. El peligro los arrastraba de nuevo al abismo. La furgoneta se perdió en el laberinto de calles con un rugido que se tragó la noche, llevándose al veterinario callejero y dejando tras de sí solo el olor a goma quemada y miedo humano. Luna se levantó tambaleante, el golpe en las costillas abriendo de nuevo heridas viejas. Un latigazo de dolor le recorrió el cuerpo, pero el instinto fue más fuerte que el sufrimiento. Sus cachorros estaban a salvo por ahora, pero el hedor de los traficantes aún flotaba pesado en el aire, prometiendo regresar. No podía quedarse. Cojeando, empujó a Luz, que apenas podía apoyarse en la pata entablillada, a Sombra y a los otros 2 hacia el fondo del callejón. El mapa sonoro de Sombra los guió entre contenedores y charcos de agua sucia, el eco de pasos apresurados, el tintineo lejano de cadenas, el latido acelerado de su propia madre. Llegaron a una puerta metálica oxidada, entreabierta, que olía a orina animal y desesperación. Luna la empujó con el hombro y entraron. Era un almacén abandonado en las afueras del mercado de abastos, jaulas apiladas como tumbas de hierro, suelos cubiertos de excremento seco y sangre vieja. El aire era denso, irrespirable, cargado de gemidos y ladridos apagados. Decenas de perros atrapados, algunos peleaban entre sí por restos de comida podrida, otros yacían inmóviles, con la mirada vacía. El olor colectivo de miedo era tan intenso que Luna sintió náuseas. Los traficantes los habían seguido hasta allí. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos y el cerrojo chirrió. Uno de los hombres, el más alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, encendió una linterna y sonrió con dientes amarillos. Mira lo que tenemos, la perra coja y sus cachorros de lujo. Esta vale oro en las peleas clandestinas. Y los pequeños, los criaremos para el ring. Otro, más joven y nervioso, encendió un cigarrillo. Jefe, esa perra está herida. ¿Y si muerde? Se le quita a hostias. Cargadla en la jaula grande. Luna se colocó delante de sus crías, el lomo arqueado, los colmillos a la vista. El gruñido que salió de su garganta fue tan profundo que hizo temblar las jaulas. Los perros cautivos callaron de golpe, como si reconocieran en ella algo que habían perdido, la voluntad de luchar. Los hombres avanzaron. El primero intentó agarrarla por el cuello con un lazo de captura. Luna se lanzó, mordió el palo y lo partió de un tirón. El segundo le dio una patada en el costado herido,
sintió que una costilla se rompía del todo y un chorro caliente de sangre le llenó la boca. Cayó de lado, jadeando, pero se levantó de nuevo. Los cachorros chillaban detrás de ella, aterrorizados. En ese momento, Sombra hizo algo que nadie esperaba. El cachorro más débil se escabulló entre las piernas de Luna, corrió hacia una jaula cercana donde un pastor alemán viejo y cojo observaba la escena con ojos tristes. Sombra ladró, un sonido agudo, desesperado, pero lleno de intención, y golpeó con su patita vendada el cerrojo oxidado. El pastor alemán entendió. Con la poca fuerza que le quedaba, empujó desde dentro. El cerrojo cedió. La puerta se abrió, fue como si se rompiera una presa. Uno a uno, los perros cautivos comenzaron a empujar sus jaulas. Cerrojos flojos, bisagras comidas por el óxido. El almacén se llenó de ladridos furiosos, de cuerpos chocando contra el metal. Los traficantes retrocedieron, asustados. El hombre de la cicatriz sacó una pistola, pero ya era tarde, una docena de perros saltaron sobre él. Luna se lanzó también, sus dientes cerrándose en la muñeca armada. El arma cayó al suelo con estrépito. En medio del caos, Sombra guió a sus hermanos hacia una ventana rota en lo alto de la pared. Luna los levantó uno a uno con la boca, ignorando el dolor que le desgarraba el cuello y el lomo. Primero Luz, luego los otros dos, finalmente Sombra. Ella saltó última, colgándose del alféizar con las uñas, cayendo al exterior sobre un montón de cartones que amortiguaron el golpe, corrieron por tejados bajos y pasajes estrechos, el griterío del almacén quedando atrás. Luna sangraba abundantemente, cada paso era una agonía, pero no se detuvo hasta que el olor a traficantes desapareció por completo. Se escondieron en el sótano de un edificio en ruinas, entre tuberías rotas y ratas. Allí, en la oscuridad húmeda, Luna se derrumbó. Los cachorros se acurrucaron contra ella, lamiéndole las heridas. El olor colectivo de miedo animal seguía pegado a su pelaje, pero ahora se mezclaba con otro aroma más poderoso, solidaridad. En aquel almacén, decenas de perros desconocidos habían luchado por ellos. Luna cerró los ojos y, por primera vez desde que la abandonaron, sintió que no estaba completamente sola en el mundo. Horas después, cuando el amanecer tiñó de gris el cielo, Ana y su equipo llegaron al almacén alertados por vecinos que habían oído el escándalo. La policía ya estaba allí, esposando a los traficantes entre jaulas rotas y perros que ladraban de furia y alivio. Ana encontró rastros de sangre fresca que llevaban al sótano. Cuando abrió la puerta oxidada y encendió la linterna, vio a Luna tendida, exhausta, rodeada de sus 4 cachorros. «Los encontramos», susurró Tomás, con la voz rota. «Dios mío, mira lo que han pasado». Ana se acercó despacio, sin palabras rápidas ni movimientos bruscos. Se arrodilló a 1 metro de distancia y dejó caer la mano abierta, sin mirar directamente a los ojos de Luna. «No tienes que tener miedo nunca más», dijo en voz baja. Ya no. Luna levantó la cabeza. El dolor era insoportable, pero olió en Ana algo que nunca había olido antes en un humano: ausencia total de amenaza. Solo cansancio, admiración y una promesa silenciosa. Entonces, desde el exterior, un crujido seco. Una chispa saltó de un cable roto en el almacén incendiado por los traficantes al intentar borrar pruebas. La llama prendió en un charco de gasolina derramada. El fuego creció con rapidez voraz, lamiendo las paredes, devorando cajas y madera vieja. El humo negro empezó a bajar por las escaleras hacia el sótano. Luna se incorporó con un esfuerzo titánico. Miró a Ana, miró a sus cachorros, miró la escalera que ya ardía. Y entonces, entre el crepitar de las llamas, se oyó un gemido débil pero inconfundible. El pastor alemán viejo, el que había abierto su jaula, seguía dentro del almacén, atrapado bajo una viga que se había desplomado. El fuego rugía. El humo asfixiaba. Y Luna, sangrando, coja, con 4 cachorros que apenas podían caminar, tomó la decisión que definiría todo lo que vendría después. Entró de nuevo en las llamas. El fuego rugía como una bestia viva, devorando el almacén con lenguas rojas y naranjas que lamían las vigas podridas. El humo negro se arremolinaba en nubes densas, picando en los ojos y quemando la garganta. Luna entró de nuevo por la puerta del sótano, el calor golpeándola como un muro sólido. El pelaje de su lomo se chamuscó al instante, sintió cada pelo encresparse y arder, el olor a carne quemada mezclándose con el hedor a plástico derretido y madera antigua. El dolor era absoluto,
pero más fuerte era el gemido que había oído, el pastor alemán viejo, el que había roto su jaula para salvarlos, atrapado bajo una viga que se había desplomado. Ana gritó detrás de ella: Luna, no. Vuelve. Pero la perra ya estaba dentro, el mundo se volvió rojo y negro. El suelo crujía bajo sus patas, las tablas cediendo como huesos rotos. Usó su memoria térmica, instintiva, esa capacidad animal que pocos humanos comprenden, para navegar entre las llamas. Sentía el calor como gradientes en la piel, puntos fríos que eran pasillos de aire, puntos infernales que eran paredes de fuego. Avanzó agachada, la cola baja, los ojos entrecerrados hasta convertirse en rendijas ámbar. El humo le llenaba los pulmones, cada respiración era un trago de brasas. Tosió sangre, pero siguió. Allí estaba el pastor alemán. Yacía de lado, una viga gruesa sobre su lomo, aplastándole las costillas. Sus ojos dorados, llenos de resignación, se iluminaron al verla. No había miedo en ellos, solo una gratitud triste. Luna se acercó, el calor abrazándole las almohadillas hasta dejarlas en carne viva. Mordió la viga, tiró con toda la fuerza que le quedaba. La madera quemaba sus encías, el sabor a carbón y sangre inundándole la boca. La viga no se movió, entonces oyó voces humanas afuera. Los bomberos habían llegado. Sirenas, gritos, mangueras. Pero el techo crujió peligrosamente, en segundos se vendría abajo. Luna tomó la decisión en un latido. Se metió debajo de la viga, colocó su propio lomo maltrecho bajo el peso y empujó hacia arriba. El dolor fue tan intenso que por un instante todo se volvió blanco. Sintió huesos romperse, músculos desgarrarse, pero la viga se alzó lo justo. El pastor alemán se arrastró fuera, cojeando, gimiendo de dolor y gratitud. Luna intentó seguirlo. Pero sus patas delanteras cedieron. Cayó de bruces sobre el suelo ardiente, el fuego lamiéndole el vientre, quemando la piel expuesta. El humo la cegaba. No podía respirar. En su mente, imágenes rápidas, sus cachorros acurrucados en el sótano, Sombra con la pata vendada, Luz con la pierna rota, los otros dos temblando de frío. No podía abandonarlos. No después de todo. Un estruendo. Parte del techo se derrumbó a su lado, lanzando una lluvia de chispas. El calor era insoportable, su pelaje ardía en mechones. Luna cerró los ojos, preparándose para el final. Entonces, un ladrido agudo y desesperado cortó el infierno. Sombra. El cachorro más pequeño había seguido su olor hasta la puerta del almacén. Ana lo tenía agarrado, pero Sombra se retorcía, ladrando con toda la fuerza de sus pulmones diminutos, un sonido que atravesaba el rugido del fuego. Era un mapa sonoro perfecto, cada ladrido rebotaba en las paredes, creando ecos que indicaban el camino más frío, el pasillo menos ardiente. Un bombero lo oyó. Hay un perro dentro. Y otro vivo. Dos hombres con máscaras y trajes ignífugos entraron corriendo. Sombra seguía ladrando, guiándolos con precisión imposible, izquierda, derecha, agacharse. Los bomberos encontraron primero al pastor alemán, lo arrastraron fuera. Luego vieron a Luna, inmóvil entre las llamas, el cuerpo cubierto de quemaduras. Uno de ellos se quitó la máscara un segundo, el rostro ennegrecido por el hollín. Esta perra, es la madre. Tiene que ser la madre. La alzaron con cuidado, envuelta en una manta ignífuga. Luna apenas sentía ya. El mundo era un túnel de dolor y humo. Lo último que oyó fue el llanto de Ana afuera, y el gemido colectivo de sus cachorros cuando la sacaron a la luz. La llevaron al camión de bomberos. Le pusieron oxígeno, le inyectaron analgésicos. El pastor alemán, a su lado, le lamió la cara con una lengua áspera y agradecida. Luna abrió los ojos apenas, vio el cielo gris del amanecer, olió el aire fresco después del humo, sintió el calor de sus 4 cachorros empujados contra ella por manos humanas temblorosas. Ana lloraba sin disimulo, acariciándole la cabeza quemada. Eres la criatura más valiente que he conocido en mi vida. Los bomberos hablaban entre sí, asombrados. Entró por otro perro. Arriesgó todo. Nunca vi nada igual. Luna cerró los ojos otra vez. El dolor seguía allí, inmenso, pero debajo había algo nuevo, una calma profunda. Había cruzado autopistas, ríos, fuego. Había sido abandonada, herida, quemada. Y seguía viva.
Sus cachorros lamían sus heridas, sus cuerpos pequeños temblando contra el suyo. Entonces, entre el bullicio de sirenas y voces, un olor conocido llegó hasta ella, transportado por el viento. Tabaco rancio, sudor viejo, diésel y culpa. Un olor que había jurado olvidar. Miguel, el camionero que la había intentado salvar bajo la caja de hierro al principio de todo, estaba allí. Había visto las noticias en la televisión de una gasolinera, había reconocido la historia, había conducido toda la noche hasta llegar. Ahora estaba de pie frente al camión de bomberos, con la gorra entre las manos, los ojos rojos. Luna, susurró, la voz rota. «Eres tú. Dios mío, eres tú». Ella lo miró. El olor era el mismo, el hombre que la había abandonado en la granja años atrás, cuando era joven y estaba preñada, atada a un poste porque ya no servía. El hombre que había vuelto meses después, arrepentido, pero ella ya había huido. Miguel se arrodilló, las lágrimas cayendo sobre el asfalto. Te fallé. Te fallé tanto. Pero estoy aquí ahora. Si me dejas, nunca más te dejaré sola. Luna no se movió. El fuego había quemado muchas cosas, pero no su memoria olfativa. Recordaba la traición. Recordaba el hambre. Recordaba el poste y la soledad, pero también recordaba algo nuevo, humanos que habían arriesgado todo por ella. Ana, los bomberos, el veterinario callejero, incluso los perros del almacén, y ahora este hombre llorando, con el olor a culpa tan fuerte que casi tapaba el tabaco. Sombra se acercó cojeando, olfateó la mano temblorosa de Miguel y, contra todo pronóstico, lamió sus dedos. Luna cerró los ojos. El círculo se cerraba, pero aún no estaba completo, y en ese preciso instante, un trueno lejano retumbó en el horizonte. El cielo se oscureció de nuevo. Una tormenta monstruosa se acercaba desde el mar, la mayor en años, y las alcantarillas ya empezaban a desbordarse. El trueno retumbó como un rugido lejano, pero creciente, anunciando la tormenta que se cernía sobre la ciudad como una sombra devoradora. Las alcantarillas ya empezaban a desbordarse, el agua turbia borboteando desde las rejillas con un gorgoteo ominoso que mezclaba olores a podredumbre urbana y lluvia inminente. Luna yacía sobre la manta ignífuga en la parte trasera del camión de bomberos, su pelaje chamuscado y heridas vendadas emitiendo un hedor a quemado y antiséptico. Sus ojos ámbar, nublados por el dolor y los analgésicos, se fijaron en la figura de Miguel, el hombre cuyo olor la transportaba a un pasado que había intentado enterrar. Tabaco rancio, sudor de esfuerzo en la carretera, y ahora un matiz nuevo, culpa, espesa como el humo que aún flotaba en el aire. Miguel se arrodilló junto a ella, sus manos callosas temblando mientras extendía una palma abierta, sin tocarla. Lágrimas surcaban su rostro ennegrecido por el viaje nocturno, dejando rastros claros en la barba gris. Luna. Dios mío, Luna. Te fallé. Te fallé tanto que no merezco ni mirarte. Pero aquí estoy, chica. Puedo enmendarlo, si me dejas. Puedo darte un hogar, comida, un lugar donde tus pequeñines crezcan sin miedo. Su voz se quebraba, un susurro ronco que competía con el viento que empezaba a aullar. Ana, a un lado, observaba en silencio, su chaleco reflectante manchado de hollín, mientras los bomberos preparaban equipo para la tormenta inminente. Tomás murmuraba algo sobre llevarlos a un refugio temporal, pero Miguel insistía, no, déjenme ayudar. Yo la conozco. Fui su dueño, su primer dueño. Luna no se movió. Su nariz dilatada captaba cada capa del olor de Miguel, el diésel persistente de su camión, el tabaco que había fumado para calmar los nervios durante el viaje, y esa culpa que se filtraba como un perfume amargo. El obstáculo era profundo, una confianza rota que se extendía como una grieta en su instinto. Recordaba la granja, atada a un poste bajo el sol implacable, el collar apretando su cuello mientras Miguel se alejaba en su camión, murmurando excusas sobre demasiados gastos. El hambre la había roído entonces, un vacío que aún ecoaba en su vientre. ¿Por qué confiar ahora? Sus cachorros se acurrucaban contra ella, Sombra lamiéndole una pata chamuscada con ternura instintiva. Luz, con su pata entablillada, emitía gemidos suaves, mientras los otros dos olfateaban el aire cargado de tormenta, sus narices diminutas captando la humedad creciente. Desde la perspectiva de los cachorros, el mundo era un tapiz de sensaciones confusas. Sombra, el más perceptivo, sentía la tensión en el aire como vibraciones en sus oídos agudos, el latido acelerado del corazón de Miguel,
el susurro del viento que traía gotas de lluvia esporádicas. No entendía el lenguaje humano, pero captaba el diálogo implícito. La postura encorvada de Miguel transmitía sumisión, un aroma de arrepentimiento que se mezclaba con el miedo maternal de Luna. Luz, debilitada por su herida, se acurrucaba más cerca, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino por la incertidumbre. ¿Este humano era enemigo o aliado? Los otros cachorros, más instintivos, mordisqueaban la manta, probando el sabor salado de las lágrimas de Miguel que habían caído cerca. En su mente colectiva, como un pack unido, meditaban perspectivas. Sombra emitía un jip bajo, una señal de curiosidad cautelosa, mientras Luna respondía con un lamido protector, recordándoles que la confianza se ganaba con acciones, no palabras. Miguel continuó su súplica, arrodillado bajo las primeras gotas gruesas que empezaban a caer. Te abandoné porque era un idiota, Luna. Estaba solo, endeudado, y pensé que no podía cuidarte. Pero cada día en la carretera, pensaba en ti. En cómo ladrabas cuando volvía a casa, en cómo me seguías por la granja. Cuando te vi bajo esa caja en la autopista, supe que era una señal. Déjame enmendarlo. Llévame contigo, chica. Sus palabras fluían como un río desbordado, teñidas de emoción cruda. Ana intervino suavemente. Señor, ella ha pasado por el infierno. Dele tiempo. Pero Miguel negó con la cabeza, extendiendo una mano para que Luna la olfateara. No tengo tiempo. La tormenta viene fuerte. Las noticias dicen que es la peor en décadas, inundaciones por toda la ciudad. Déjenme llevarlos a mi granja. Está elevada, segura. La emoción del reencuentro era palpable, un nudo en el pecho que evocaba lágrimas incluso en los bomberos que observaban. Luna levantó la cabeza lentamente, sus ojos ámbar encontrando los de Miguel. Un flashback multisensorial la invadió, fusionando humano y animal en un tapiz vívido, el olor a heno fresco de la granja, el sonido de sus pasos en el barro, el tacto áspero de su mano rascándole la oreja. Pero luego, la traición, el collar apretando, el motor del camión rugiendo al alejarse, el hambre que la obligó a romper la cadena y huir. Era un recuerdo no solo olfativo, sino táctil y auditivo, el viento silbando en su pelaje mientras corría preñada, el eco de su propio aullido de abandono. Lágrimas invisibles ardían en sus ojos, el lector sentía el conflicto interno, la batalla entre el perdón instintivo y la cautela ganada a pulso. La tormenta arreciaba ahora, el viento aullando como una manada rival, la lluvia cayendo en cortinas que convertían las calles en ríos improvisados. El refugio temporal, un garaje adyacente al almacén quemado, empezó a inundarse, el agua filtrándose por las puertas, fría y turbia, oliendo a alcantarilla y destrucción. El obstáculo culminante se materializaba, el agua subía rápidamente, arrastrando escombros y amenazando con ahogar a todos. Ana gritó órdenes: evacúen. Lleven a los animales primero. Los bomberos cargaron a Luna y sus cachorros en una jaula de rescate, pero el agua ya les llegaba a las rodillas, el garaje convirtiéndose en una trampa mortal. En ese caos, surgió un triunfo inesperado. Miguel, sin dudar, se lanzó al agua creciente, sus botas chapoteando mientras ayudaba a los bomberos. Yo la llevo. Conozco un camino elevado. Su camión, aparcado cerca, rugió a vida, y juntos trasladaron a Luna y los cachorros a la cabina. La unión fue improbable, el dueño arrepentido trabajando codo a codo con Ana y Tomás, sus diálogos fluidos cortando el estruendo de la lluvia. Cuidado con la pata de la pequeñita, gritaba Miguel refiriéndose a Luz. Ana respondía: manténgala seca. El fuego la debilitó. Luna, desde la cabina, sentía la vibración del motor como un eco de su abandono, pero ahora era salvación. Sombra y los otros se acurrucaban contra ella, sus cuerpos calientes un ancla en la tormenta. La granja de Miguel estaba a las afueras, elevada sobre una colina, pero el camino era un infierno, ríos desbordados cruzando la carretera, árboles caídos bloqueando el paso. Miguel maniobraba el camión con pericia, sus manos aferradas al volante, sudor perlando su frente. Aguanta, Luna. Estamos cerca. La perra, exhausta, lamió a sus cachorros, evocando emociones profundas. El reencuentro no era solo con Miguel, sino con una parte de sí misma perdida. Flashbacks multisensoriales continuaban, el sabor a leche de sus primeras crías perdidas, el sonido de la lluvia en la granja solitaria,
fusionado ahora con el tacto de las manos de Miguel extendidas en redención. Lágrimas rodaban por las mejillas de Ana en el asiento trasero. Es increíble, después de todo, vuelve a casa, pero la tormenta no cedía. Al llegar a la granja, el agua subía por la colina, inundando el refugio improvisado en el granero. Luna y sus cachorros se refugiaron en el altillo, pero el nivel crecía. Sombra, explorando con su agudo oído, detectó un crujido, una viga cediendo bajo el peso del agua. El cachorro ladró, alertando, pero era tarde. Una oleada irrumpió, arrastrando a Sombra hacia abajo, hacia la corriente que lo llevaba de vuelta a la autopista original, el lugar donde todo había comenzado. Luna huyó, su cuerpo lanzándose al agua, pero el torrente era implacable. La corriente se llevó a Sombra como si fuera una hoja seca. El agua rugía negra y espumosa, arrastrando ramas, trozos de tejado y los restos de una vida entera. El cachorro desapareció bajo la superficie antes de que nadie pudiera reaccionar. Luna no pensó. Saltó desde el altillo del granero directamente al torrente, ignorando los gritos de Miguel y Ana, ignorando que su cuerpo quemado y roto apenas podía sostenerla. El agua la golpeó como un martillo, helada y furiosa, llenándole la boca de barro y gasolina. Nadó con una fuerza que no sabía que aún tenía, sus patas delanteras arañando la oscuridad, guiada solo por el olor de Sombra, su hijo, su guía, su milagro, que flotaba débil pero inconfundible entre el caos. Arriba, en la colina, Miguel maldecía mientras corría hacia su viejo bote de remos, el que usaba para pescar en el río cuando aún era tranquilo. Ana y Tomás lo ayudaban a bajarlo por el barro resbaladizo. Ella no sobrevivirá ahí dentro. El agua se lo lleva todo. Gritó Ana. Miguel no respondió. Solo empujó el bote al torrente y saltó dentro, los remos crujiendo bajo sus manos temblorosas. En el agua, Luna encontró a Sombra aferrado a una rama medio hundida. El cachorro apenas respiraba, su patita vendada enredada en una cuerda rota. Luna lo tomó por el pellejo del cuello y nadó hacia la corriente principal, que los arrastraba sin piedad hacia la autopista original, el mismo tramo donde todo había comenzado bajo la caja de hierro. El agua subía más y más, convirtiendo la carretera en un río ancho y mortal. Los camiones pasaban ahora como fantasmas, sus luces atravesando la lluvia como faros desesperados, y entonces apareció Rayo. El macho dominante de la manada feral, el que había exigido tributo en el bosque, emergió de entre los árboles inundados. Su pelaje negro chorreaba, sus ojos amarillos brillaban con furia y hambre. El agua le llegaba al pecho, pero avanzaba hacia Luna y Sombra con la determinación de quien ya no tiene territorio que defender, solo orgullo que cobrar. Gruñó, mostrando los colmillos, dispuesto a terminar lo que había empezado días atrás. Luna lo enfrentó en medio del diluvio. Con Sombra colgando de su boca, se plantó sobre un montículo de escombros que emergía como una isla precaria. El agua rugía a su alrededor, pero ella no retrocedió. Rayo cargó. El choque fue brutal, cuerpos chocando, colmillos buscando carne, el agua salpicando roja cuando Rayo abrió una nueva herida en el hombro quemado de Luna. Ella respondió mordiendo su oreja, arrancando un pedazo, el sabor metálico mezclándose con la lluvia. Era la pelea final, sin testigos humanos, solo dos animales rotos luchando por el derecho a existir. Entonces sucedió lo imposible, desde la oscuridad llegaron ladridos conocidos. Primero 1, luego 5, luego 12. Los perros del almacén, los que Luna había liberado, los que habían peleado por ella, aparecieron nadando entre los restos flotantes. El pastor alemán viejo iba al frente, cojeando pero vivo, sus ojos dorados fijos en Rayo. Juntos formaron un semicírculo en el agua, gruñendo en coro. No era una manada por sangre, sino por elección. Una alianza nacida del fuego y la jaula rota. Rayo vaciló. Por primera vez en su vida, el alfa se vio superado en número y en voluntad. El pastor alemán avanzó un paso, mostrando los dientes. Los demás lo siguieron. Rayo retrocedió, el agua llevándoselo lentamente corriente abajo, su gruñido convirtiéndose en un gemido antes de desaparecer entre la espuma. Luna soltó a Sombra sobre los escombros y lamió su carita. El cachorro tosió, escupiendo agua, pero respiraba. Estaba vivo. El bote de Miguel llegó entonces, cortando la corriente. Ana extendió los brazos desde la proa. Luna. Sombra. Aquí. Uno a uno,
Los perros rescatados subieron al bote, el pastor alemán primero, luego los demás, exhaustos pero enteros. Luna fue la última. Miguel la levantó con manos que temblaban de llanto y alivio. La perra, por primera vez en su vida, no gruñó. Apoyó la cabeza quemada contra el pecho del hombre y cerró los ojos. El agua seguía subiendo, pero ya no importaba. Horas después, cuando la tormenta amainó y el sol salió pálido entre nubes rotas, la granja de Miguel se convirtió en algo nuevo. El granero, medio destruido, fue reparado por manos humanas y caninas. Ana trajo voluntarios. Los bomberos regresaron con materiales. Los perros del almacén, ahora libres, se quedaron. El pastor alemán viejo recibió el nombre de Fuego y durmió junto a la puerta de Luna cada noche. Rayo nunca volvió a verse, los cachorros crecieron. Luz corrió de nuevo, aunque con una leve cojera que la hacía aún más hermosa. Sombra, el más pequeño, se convirtió en el explorador del grupo, guiando a los nuevos cachorros rescatados con su mapa sonoro infalible. Miguel dejó la carretera. Vendió el camión y abrió un refugio en la granja. Segundo latido, lo llamó. Cada perro que llegaba llevaba una historia de abandono, y cada uno encontraba allí lo que Luna había buscado toda su vida, un lugar donde el pasado doliera menos que el futuro prometiera. Una mañana de primavera, años después, Luna yacía bajo el mismo roble donde una vez había estado atada al poste. Ya era vieja, el hocico gris, las cicatrices convertidas en surcos plateados. Miguel se sentó a su lado, rascándole detrás de las orejas como hacía cuando ella era joven. Los cachorros, ahora adultos, jugaban con una camada nueva, sus ladridos llenando el aire de vida. Luna levantó la cabeza y miró la autopista lejana, apenas visible entre los árboles. Ya no olía a miedo. Solo olía a hierba fresca, a cachorros, a hogar. Cerró los ojos y, por primera vez, durmió sin soñar con tormentas, porque algunas historias no terminan con la muerte, sino con la certeza profunda de que, después de todo el fuego, el agua y la soledad, alguien eligió quedarse.